con el tema de esta tarde. Ahí está. Ser ejemplo en todo. Ser ejemplo en todo. Gloria al Señor. Ser ejemplo en todo. Vamos a leer, ojo que este es nuestro estudio 349, y en el programa, aquí en el canal, ya vamos a hacer 260 estudios bíblicos, el mío personal y el 349. Pero imagínense, el material que tenemos a disposición de la familia de la fe. Vamos a leer en la palabra, en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 21. Y nuestra querida versión Reina Valera 1960 cita así, en el nombre de nuestro buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amén, amén y amén. Palabra del Señor. Cristo vive y reina para siempre. Esta temática que queremos plantear con la ayuda del Señor nos va a brindar una claridad a través de dos términos que utiliza la Escritura, especialmente el Nuevo Testamento, respecto al concepto ser ejemplo, que a la verdad enriquecerá nuestra vida teológica y temáticamente, pero también la enriquecerá para brindarnos el camino, la guía y también a su vez la fuerza para poder trabajar en nuestra propia vida. Porque a fin de cuentas, si disponemos las cosas en un sentido correcto, normal y cotidiano, si hay algo que cuesta, si hay algo que nos es difícil, si hay algo que justamente está dentro de unos parámetros muy altos, es saber dar el ejemplo. Cuesta dar el ejemplo, cuesta ser ejemplo y cuesta llevar una vida ejemplar, tal cual como lo aprecia usted en su pantalla. Hablar, enseñar, predicar, decir, criticar, señalar. Imagínense ustedes cuánto más podríamos decir. Todo eso es muy sencillo de hacer. Es muy sencillo predicar, entre comillas. Es muy sencillo criticar principalmente, señalar, apuntar al otro. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está lo difícil? ¿Dónde está lo complicado? Bueno, es hablar, enseñar, predicar, decir, criticar o señalar, pero hacerlo por medio del ejemplo. Eso es lo complejo. Eso es lo realmente difícil, porque el problema nuestro va a ser dar el ejemplo. No sé a cuántos más, pero a mí me cuesta. Es una lucha constante. Y no con elementos externos, sino con nosotros mismos. Con nuestro carácter, con nuestra forma de ser, con nuestras reacciones, con nuestros impulsos que a veces se desbordan por las emociones potentes en las cuales estamos inmersos, terminan rompiéndose de pronto las amarras de la ética o de la moralidad y resulta que explota un ser completamente desatado, un verdadero animal que pareciéramos llevar atado hasta que la emoción o el momento sobrepasa nuestra vida. Por eso, dentro de lo que forma parte de la ética cristiana, dar el ejemplo está dentro de los puntos más álgidos y altos. ¿Cómo reaccionamos frente a una crisis? ¿Cómo reaccionamos frente a un problema? A un mal momento, en medio de la discusión
o simplemente por el estrés que cargamos? ¿Cuál va a ser nuestra reacción? ¿Cuál va a ser nuestra explosión de emociones? ¿Nos contendremos? ¿Nos limitaremos? ¿Reflexionaremos primero en que somos creyentes, hijos de Dios? ¿O incluso pensaremos en el cargo de honor que llevamos como creyentes en nuestra iglesia o congregación? ¿Que soy pastor? ¿Que soy predicador? ¿Que soy líder? ¿Que soy corista? ¿Que soy oficial, diácono, anciano? ¿Reflexionaré primero en el lugar donde Dios, por misericordia, me ha puesto antes de reaccionar? Si el problema, el real problema, es saber dar el ejemplo. Gloria a Dios. ¿Y es difícil o no? Claro que sí. Pero de una u otra forma, cada creyente e hijo de Dios se convierte en un referente. Y eso va a ser inevitable. Cada hijo de Dios se va a convertir en un referente. Vamos a hacer referencia. Vamos a ser el marco visible. Vamos a ser punto de mira e incluso a veces un objetivo, visto de manera tanto positiva como negativa. La gente pondrá nuestra mirada, o bien observando las cualidades, dotes, dones que por misericordia Dios nos brinda, o bien simplemente para poner sus ojos en nuestra vida, esperando a que cometamos un error, esperando a que fallemos en alguna área o que algún punto de nuestra vida tenga flaqueza para poder ser criticados. Pero de que vamos a hacer referencia, lo vamos a hacer en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestra realidad laboral, en nuestra realidad como estudiantes, en nuestra realidad de la población, en el lugar donde vivimos, en la comunidad. Vamos a hacer referencia. El mundo nos ve y eso va a ser inevitable. Gloria a Dios. Claro, si usted no lo veía así, la verdad es que nos miran en el trabajo, en los estudios, entre familia, entre amistades, entre los que nos rodean, los que nos circundan. Por lo tanto, como hijos de Dios, debemos ser un buen ejemplo. Hay muchos pasajes que nos van a brindar los mismos principios, como este, Mateo capítulo 5, verso 16. En Mateo capítulo 5, verso 16, nuestra querida versión Reina Valera cita: «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Fenomenal. Qué gran impacto en nosotros esta palabra. Porque hay mucha gente que dice: yo no tengo que mostrarle nada a nadie. Y abro comillas, yo no tengo que mostrar nada a nadie. Y eso es falso. Eso es rotundamente falso. Porque hay que mostrar el ejemplo. Por supuesto que sí. Hay que mostrar, hay que saber ser ejemplo. Yo lo he repetido en muchas oportunidades, que la frase dentro de mi corazón que le pido al Señor en mis oraciones es siempre la misma: ayúdame a andar, Señor, a la altura del mensaje que predicamos. Ayúdanos, Señor, a andar a la altura de la fe que profesamos. Ayúdanos a andar al nivel de la gracia en la cual caminamos. Está claro que de una u otra forma no hay que andar demostrando cosas a las personas, pero sí debemos saber dar el ejemplo. Porque a fin de cuentas, bien lo dice el Señor en este precioso Sermón del Monte, son nuestras obras, es decir, es nuestro hacer, es lo que nosotros vivimos, es lo que nosotros desarrollamos, es lo que nosotros mostramos al resto. Estas frases tan nuestras que de pronto aparecen en los púlpitos de las iglesias. No me mire a mí, mire al Señor.
No, yo no veo al Señor, inevitablemente lo veré a usted y usted me verá a mí. De la misma manera, entonces nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestro carácter debe dar razón del Cristo que llevamos en nuestro corazón. Justamente por lo mismo. Bajo esa misma señal, es que siempre en el Antiguo Testamento se dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Por qué de esa manera? Porque la forma, la expresión, la manera, la conducta en la cual se desarrollaron los patriarcas hablaba del Dios que ellos profesaban. La gente conoce a Dios por medio de la persona. Así también el mundo debiera conocer al Señor Jesús por medio de nuestro diario vivir. Así está escrito. Mateo 5:16. Para que vean. No es una cuestión que va a estar escondida. No es una cosa que va a estar oculta. Para que vean. No para que oigan nuestro discurso. No para que oigan nuestro mensaje, sino para que vean nuestras buenas obras, nuestro hacer. Porque será nuestro actuar lo que revelará cuánto de Dios tenemos en nuestro interior. Gloria a Dios. Si no le gustó el verso, ahí está, Mateo 5:16. Y es así. Debemos ser el reflejo de su bondad, de su misericordia, de su amor, de su paciencia, de su ternura, aleluya, de su templanza. Debemos ser el reflejo de su mansedumbre, de su paciencia, de su corazón amigable, el reflejo de Él. Así alumbre nuestra vida al resto de lo que nos rodea, para que vean y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Qué increíble, ¿cierto? Gloria a Dios. Claro, dentro de nuestros ambientes es fácil vivir como creyentes, pero fuera de ellos es lo complejo. ¿Cómo reaccionamos frente a una crisis? ¿Cómo reaccionamos en medio de una discusión? El descontrol de las palabras, el descontrol de las acciones, el desato de la ira, el mal proceder frente a otros en público, para que después nosotros hablemos de un Dios de paz. Es como la familia y un matrimonio que vivían peleando con garabatos, van, groserías iban, groserías volvían, sonidos de platos, golpes, portazos, patadas, hasta el pobre perro lloraba. Hasta el gato clamaba al Señor. Y después toda esa familia el día domingo entregaba un tratado que decía: con Cristo, un hogar feliz. No puede ser así. Para que vean vuestras buenas obras, es nuestro accionar. En Juan capítulo 13, versículo 15 dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Gloria al Señor. Siempre el ejemplo va a ser el Señor. A Él debemos mirar y a Él debemos imitar. Los demás terminarán viendo en nosotros justamente aquel ejemplo que seguimos del Señor. Me gusta Primera de Timoteo capítulo 4, verso 12. La cita es preciosa. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. ¡Ay! Sino sé ejemplo. Sino sé ejemplo. Y claro, yo quiero insistir en las mismas ideas, porque cuesta dar el ejemplo cuando viene la rabia, el enojo, la ira, cuando se enciende la chispa, cuando nos sacan de los quiciales, cuando nos pisan el pie, cuando nos insultan, cuando nos contestan, cuando nos responden de mala forma. Cuesta mantenerse calmo,
Cuesta mantener la cordura, cuesta mantener las palabras. Pero estamos llamados a reflejar la luz del Señor. Vosotros, hablándonos a nosotros como iglesia, como el cuerpo de Cristo. Nosotros somos la luz de este mundo. De pronto, por nuestras acciones, terminamos siendo conocidos, ¿sí o no? Amén. Por eso, justamente, me gusta la cita de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Aquí, claro, el apóstol Pablo está ligando la frase anterior, que nadie te menosprecie por tu temprana edad, de pronto por tu inexperiencia. Pero justamente aquello puede ser contenido por causa del ejemplo. Si no, sé ejemplo de los creyentes, de la iglesia, en el marco donde te rodeas. Y señala estos puntos en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esa palabra ejemplo es también en el castellano descrito con la palabra tipo. Si no sé un tipo de quién, un tipo de Cristo. Me gusta eso. De hecho, esa palabra tipo, ser tipo de, proviene del latín typus y del griego tupos. Y justamente la Real Academia Española, como observa usted bien en su pantalla, el término ejemplo se define con la palabra tipo y habla de ser modelo o ejemplar. Y fíjese la sinominia que tiene. Si no sé ejemplo, arquetipo, modelo, ejemplo, ejemplar, prototipo, muestra, patrón, pauta. ¡Guau! ¡Qué increíble! Estás llamado a marcar la pauta. Estás llamado a ser muestra. Estamos llamados a ser prototipos. Gloria a Dios. O el arquetipo de una vida cristiana. El arquetipo de una familia con Cristo. El arquetipo de un matrimonio que bendice al Señor. El ejemplo en la familia. El ejemplar en la sociedad. A eso estamos llamados. De pronto el evangelio, la fe es blasfemada. No por apóstatas y blasfemos en general, sino más bien por aquellos que con su propio ejemplo denigran la conducta y la fe en el Señor. Es verdad. En Tito capítulo 1, versículo 16 dice que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Profesan conocer a Dios, dicen que son de la iglesia, dicen que son miembros de tal o cual lugar, dicen que son líderes o siervos del Señor. Sin embargo, siguen siendo los mismos rabiosos, chismosos, peleadores, comentilleros, insolentes, agresivos, y alaba lo que él vive. Gloria al Señor. El problema, como decíamos, que no es por nuestras acciones, porque el árbol es conocido por sus frutos. Y la gente de pronto es reconocida por sus acciones. Muchos de los apodos se ligan al carácter o a la conducta de la persona. El problema siempre va a ser dar el ejemplo. Imagínense lo que implica la serenidad o ser sereno en medio del griterío. Ser la calma en medio de la tormenta. Ser la alegría en medio de la tristeza. O ser la palabra sabia en medio de lo complejo. A veces hablamos de burros y nosotros tenemos las orejas peores que las del burro. Por eso Timoteo recalca: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de todos los que te rodean. Y señala las palabras. En conducta. En palabra, conducta, amor,
espíritu, fe y pureza. En palabra, logos. En conducta, anastrofé, que implica saber conducirse. Es decir, que tiene bien un volante en su vida. Hay un timón. No navega simplemente por navegar. Tiene un timón que va guiando la nave. Hay un manubrio que guía el vehículo. Hay un elemento que guía nuestra propia vida, que no camina desbordado. En este caso, el timón, el manubrio que guía nuestra vida, nuestro ser, en la palabra del Señor. Sé ejemplo en palabra. No solamente en cuanto a la prédica, no solamente en cuanto al mensaje, a nuestra retórica, a la homilía que expresamos en nuestras iglesias, sino sé ejemplo en palabra, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Veraz, confiable, en palabra, anastrofé, en conducta. Ya explicamos que no se mueve simplemente hacia donde quiere, sino que hay un manubrio, que hay un timón que controla su vida. En amor, ágape, que es la muestra del cariño, el amor, la comprensión, la misericordia. Sé ejemplo en espíritu, pistei, que habla de fe, fidelidad, de lealtad, de mantenerse. Y por último, en pureza, akneia. Saber mantenerse limpio. Sé ejemplo. Cuesta escuchar mensajes y prédicas como esta. Cuesta, justamente, cuesta. Cuesta oír estas cosas dentro de nuestras congregaciones. Gloria a Dios por donde se predican. Pero cuesta. Y la palabra del Señor nos está guiando a ser un creyente ejemplar. Alguien digno de mirar. Alguien digno de citar. Alguien digno de señalar. Usted dice, no hay ser humano perfecto. Por supuesto que no lo hay. Nadie lo es. Nadie está hablando de que caminaremos en un nivel de perfección absoluta. Todo ser humano, todos nosotros tendremos nuestra bajeza, nuestra caída, nuestro error, una falla. Estamos siempre ahí, al borde, entre la santidad y el pecado, entre lo de Dios y lo del mundo, entre lo del espíritu y lo de la carne. Siempre estamos ahí. Gloria a Dios. Pero mientras más palabra, mientras más mensajes, mientras más fe en el corazón, mientras más lo llenemos de alabanza, habrá menos espacio, tiempo y lugar para fallar, para caer, para pecar. Por eso la insistencia a buscar más del Señor, a ir por más de Él, a buscar más de su Espíritu, a profundizar más en la palabra, a consagrar nuestra vida para poder llegar a ser ejemplo. Si Dios no lo quisiera, no estaría escrito. Si el Espíritu de Dios no quisiera esto, no saldría en la Biblia. Sé ejemplo, no saldría. Porque Dios nunca propone imposibilidades. Él no nos va a pedir algo que nos resulte imposible. Pero por cuanto está escrito, por cuanto figura en la palabra, por cuanto se nos dice que nuestra luz debe brillar en medio de los hombres, así nuestras obras. Por cuanto nos dice en 1 Timoteo 4:12, sé ejemplo. Es porque no es imposible, es porque se puede llegar a obtener una vida que resulte justamente ejemplar para los demás. Solo no estamos. Tenemos la guía, la ayuda, la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Como dice también 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Justamente para qué? Para vivir una vida ejemplar.
Primera de Timoteo 4:12 y Tito capítulo 2, versículo 7, ocupan la palabra ejemplo. Y esa palabra ejemplo en el griego es tipos, como lo observábamos en la definición de la Reina Valera. Ser ejemplo ocupa la palabra tipos. Y por definición, por normativa de la definición Strong, nos señala que tipos es golpear repetidamente. Prácticamente un modelo forjado a partir de la repetición. Es el paradigma correcto, basado en un precedente confiable que los demás deben seguir. Es decir, el ejemplo correcto, un patrón adecuado. Si no me entiende, el término tipos, como habla de golpear repetidamente, está hablando del trabajo del escultor. El escultor tiene un modelo. En este caso puede ser una figura humana, varias figuras de personas, puede ser también algún elemento de la naturaleza. Pero el asunto es que tiene un ejemplo, ya sea visible o mental. El artista, el escultor, tiene una imagen que le va a servir de referencia para traspasarlo a la dura piedra o al precioso mármol. Para poder realizar una escultura va a tener una imagen, una vez más, repito, una imagen visual o una imagen mental respecto a lo que le va a dar la idea para poder plasmarlo en la piedra, en la roca o en el mármol o granito, en el material que sea. El trabajo del escultor es justamente ese, golpear repetidamente hasta llegar a la imagen deseada, hasta llegar a la imagen de referencia. Por eso, por definición, la palabra tipo, que es la que nosotros leemos como ejemplo, habla de un cuño, es decir, como golpeado. Y fíjese que va dejando tanto un sello o una cicatriz. ¡Qué increíble! Por analogía, forma, es decir, estatua. Figurativamente también se habla por definición del estilo o semejanza, específicamente muestra, un modelo. Cuando dice ser ejemplo para los creyentes, está diciendo de una vida que está siendo golpeada conforme a un patrón, a un modelo, a una forma exacta. Y usted y yo sabemos quién es ese modelo. Aleluya, gloria a Dios. Sí, el modelo a seguir, la pauta a coordinar, el modelo a poder imitar en nuestra vida, a ser tallada, es justamente la persona de Jesús de Nazaret. Si algo debemos permitirnos, si algo debemos dejarnos hacer, es que el profesional, el artista, aquel que tiene la habilidad para tallar en los corazones, ¡ay, aleluya!, vaya haciendo un trabajo profesional en nosotros, sacando a punta y martillo y cincel todos los elementos que estorban a que no tengamos la imagen del Hijo en nosotros. Y vaya que hay que picar, y vaya que hay que sacar elementos, y vaya que hay que sacar, aleluya, estorbo de nuestra vida. Hay muchas cosas que están imposibilitando ver la imagen del Hijo en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestra conducta, en nuestras reacciones. Si no llevamos una vida ejemplar, es porque todavía hay mucho martillo y cincel que usar. Si no llevamos una vida de ejemplo, es porque todavía no estamos siendo esculpidos como corresponde. Hay muchas estatuas a medio terminar. Gloria al Señor.
La cita bíblica que usamos de referencia fue Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Una vez más la lectura dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Escuche bien, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Dejándonos ejemplo. Si en Timoteo 4:12 y Tito 2:7 la palabra ejemplo en el griego era tipos, que implica un trabajo de escultura, la que usa aquí el apóstol Pedro frente al Señor, porque el Señor nos ha dejado ejemplo, resulta también maravillosa de comprender. No sé si usted lo sabía, no sé si usted está al tanto. Si lo está, gloria a Dios. Pero si no, va a encontrar mucha riqueza solo en la palabra ejemplo que usa Pedro en su primera epístola, capítulo 2, verso 21. La palabra que usa es jupogrammos. Jupogrammos. Está la escritura aquí en griego, que así literalmente se podría leer upogrammon. Aquí está la transliteración de las mismas palabras en nuestro castellano, pero se lee así, jupogrammos. Esa es la palabra ejemplo que utiliza Pedro, ejemplo, jupogrammos. ¿A qué se refiere? La palabra jupogrammos es un ejemplo puesto ante uno. Preste mucha atención. La palabra ejemplo que usa Pedro es jupogrammos. Y en algunas traducciones dice literalmente como un ejemplo puesto ante uno. De hecho, no solo la utiliza Pedro en su primera carta, capítulo 2, verso 21, sino que hay referencias a esa misma palabra en escritos de Clemente de Roma, en Primera de Corintios, la que escriben ellos, que son, esto ya vendría a ser literatura eclesiástica posterior al canon bíblico. Clemente de Roma y Filón de Alejandría utilizan la misma referencia que Pedro utilizó del Señor como ejemplo, el jupogrammos. El Señor es el jupogrammos. Mire qué lindo. ¿Qué significa esto? Jupogrammón. Los que aprendían a escribir en la antigüedad ponían sobre la palabra o letra original la hoja. Fíjese, el que está aprendiendo a escribir, a ver si me explico bien, el que estaba aprendiendo a escribir ponía justamente una hoja, como nosotros lo hacemos con el papel mantequilla o el papel calco. Se ponía una hoja sobre la matriz original de la palabra o la letra que el aprendiz debía justamente aprender. Es decir, se aprendía calcando la letra o la palabra. Gloria a Dios. Así como en la imagen. Está la palabra o la letra y justamente se dispone una hoja encima para poder calcarla. Se aprendía a escribir las palabras o las mismas letras calcándolas. Eso se denomina jupogrammón, que es bajo grafía. Gloria a Dios. Una copia escrita que incluye todas las letras del alfabeto entregada a los principiantes como ayuda para aprender a dibujar las señales sobre jupogrammón Clemente de Alejandría. La pregunta es, cuando Pedro dice dejándonos ejemplo, está diciendo dejándonos jupogrammón.
Él es la palabra original. Él es la letra original. Nosotros debemos calcarnos a Él. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Entonces, ¿cuánto de Él está calcado en nosotros? Cristo vive y reina. ¿Cuánto de Él está calcado en nuestra vida? Pareciera ser que nos hemos salido de los bordes. Pareciera ser que algunos han diseñado otro tipo de tipografía respecto al Señor. Pareciera ser que algunos han desarrollado sus propios elementos. No, debemos ser igual al original. Debemos calcarnos a Cristo. Nuestra vida debe ser calcada a la de Jesús de Nazaret. Debemos andar como Él anduvo. Si todavía quedan restos de nuestro antiguo hombre o de su antigua mujer, hay que comenzar a eliminarlos a punta de martillo y cincel. Déjese perfeccionar por la palabra. No diga me están lloviendo los palos. O estos que gritan parece de piedra, pero es maná. No. Permítase, quizás en el silencio de su corazón, decir, sí, Señor, yo fallo en esto. Yo soy débil en esta área. Yo estoy fallando en este punto. Permíteme, Señor, ser trabajado por ti. Quita, Dios mío, estas cosas de mi corazón, de mi vida. Quita esos elementos que obstruyen, Señor, poder parecerme a ti, Maestro. Permíteme poder calcar tu vida. En esta hoja que es nuestro corazón, permítenos calcar, Señor, tus reacciones, tu conducta, tu carácter, tu forma de ser. Esa es la palabra hacia donde nos señala. Por eso Pedro dice dejándonos ejemplo. Él nos ha dejado el molde original, la palabra, la letra original para ser calcada. Es la única forma de poder seguir sus pisadas. Antes de orar, apuntemos nuestro corazón, apuntemos nuestra vida, apuntemos nuestro ser y cómo estamos siendo, cómo nos estamos desarrollando. ¿Hay de Cristo en nosotros? ¿Hay de Cristo en nuestra vida? Pues todavía falta mucho martillo y mucho cincel. Falta todavía calcarnos de mejor manera al Señor. Padre, gracias, Señor, por esta su palabra, siempre fuente gloriosa e inagotable de verdad. Siempre, Señor, hablándonos antes de tiempo, durante el tiempo y también después del tiempo. Permita, Padre, que esta semilla pueda caer y producir, Señor, el efecto necesario de poder arraigarse y crecer. Señor, bendiga a cada uno de los suyos y nuestra propia vida, porque si hay algo complejo, siempre va a ser dar el ejemplo. El diablo querrá avergonzarnos constantemente, humillarnos, Señor. Por eso te rogamos la ayuda necesaria para poder vivir, Señor, la fe a la altura moral, a la altura ética del mensaje que anunciamos. Oramos, Señor, por Jaime Molina, por Margarita Poblete, por Margarita Molina, Señor. Oramos por ellos. No les conocemos, Padre, pero a la distancia les bendecimos. Clamamos por ellos, Señor, y por cuántos más deben llegar, Dios mío, una vez más a su casa, volver a la iglesia, volver al culto y escuchar su palabra. Pues de qué otra forma y de qué otra manera nuestros corazones podrían ser pulidos y trabajados. Use las manos de sus siervos, Señor, las vidas, las bocas, las palabras, Señor, de aquello que usted tiene por delante, justamente para trabajar, modelar y perfeccionar nuestras vidas conforme su imagen, conforme su propósito. Gracias, Padre. Creo que de una u otra manera guardarás las casas de tus hijos en medio de las tormentas, en medio de la dificultad.
Bendiga, Señor, a cada uno de los suyos con toda bendición de lo alto. Y permítenos, Padre, el día de mañana, tras esta palabra, poder dar el ejemplo. Bendecidos somos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor para siempre. Cariños para todos en esta fría noche ya de día martes 11 de junio. Cariños, hermanita Teresa, hermanita Margarita Elena Azócar, bendiciones también. Gracias por esas palabras. Gloria a Dios. A la familia Campos Álvarez, Dios les bendiga. Debe estar lloviendo allá. Bendito Dios, para el lado del campo, Tromén Mayín. A través de la hermanita Tiari, saludo a toda la confraternidad Maranata, a pesar de que no tengo idea si estarán mirando, pero allí Dios les bendiga mucho. Cariño, hermano Luis Pacheco, mami Chávez, pastorita Patricia, un besito, tía Sarita, Dios les bendiga, mami Chávez de nuevo. Hermano Carlos Norambuena, oramos, seguimos orando por ellos. Amén. Gloria a Dios, pedimos por ellos. Hermano Ricardo Lara, Alison Maite Regada, Mario Godoy, oficial, sígalo ahí, cuenta en YouTube. Y gracias por todos aquellos que dejan su like. Usted sabe que mientras más de esos dedos para arriba hay, el algoritmo de YouTube promueve también el video en otras áreas. Gracias por aquellos que comparten la transmisión a través de sus distintas redes. Dios les bendiga ricamente, y a todos aquellos que son parte ya de la familia Iglesia Maranata Renca. Bien, nos vemos con la ayuda del Señor el próximo martes. Y vaya que vamos a tener oportunidad para dar ejemplo. Siempre que alguien o uno mismo predica una palabra como esta, Dios nos va a permitir en esa bondad del cielo poder practicar la palabra. Y algo va a acontecer, algo va a suceder, que nos va a buscar el enemigo para explotar, para rabiar, para gritar. ¿Y qué vamos a hacer? Dar el ejemplo. Amén. Gloria al Señor. Cariño a la hermanita Belén, Marito. Y nos vemos el próximo martes. Dios mediante. Amén. Que tengan una bendecida semana. Dios les guarde, Dios les cuide en medio de todo. Y Maranata, Cristo viene. Chao, chao. Muchas bendiciones. Yo traigo a tu trono, mi gran rey, con mi corazón a ti rendido, vengo a decirte que mi alma te anhela, decirte que mi alma te ruega que me toques otra vez. No me quites tu Santo Espíritu. Ven, dame a beber que tengo sed de ti, oh Dios. Ven, dame a beber de ti, Dios mío. Muero de sed, Espíritu Santo, oh manantial de agua viva de lo alto, viene bajando tu raudal de agua viva. Ahora siento tu presencia en mi vida, Espíritu Santo, bautízame en ese río de agua viva, sumérgeme hasta que inundes con tu gloria mi vida. Una alabanza yo traigo a tu